Hola amigas y amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. Y como ustedes me han pedido sobre la información de lo que debemos saber del ejercicio, es muy interesante esta temática porque tenemos que ver para qué queremos hacer ejercicio. Dentro de la profesión mía, que es la medicina, también tenemos que hacer este ejercicio para poder mantener el ritmo que demanda cualquier trabajo. El ejercicio es una parte primordial y yo me desempeñé como entrenador de la selección del estado durante muchos años, a la par del trabajo como cirujano articular. Y dentro de esto me tocó estar en cursos sobre entrenamiento deportivo, pero además como profesor de fisiología humana y profesor de la especialidad de ortopedia. Uno entiende bastante bien lo que demanda el ejercicio. Y es así como pudimos tener más de 70 campeones nacionales y algunos resultados internacionales como subcampeonato panamericano infantil, medalla de bronce en panamericanos infantiles y medallas de oro en algunos eventos internacionales. Pero, ¿qué es lo que buscamos dentro del ejercicio? Después de que me tocó fundar el judo en Chiapas, de la mano del fundador del judo de México y del jiu-jitsu, uno entiende como médico que cuando vamos a participar en el ejercicio con gente muy joven, chiquillos algunos, tenemos que cuidar algo que se llama osteoartrosis. Y esta osteoartrosis es el envejecimiento articular. Y como médicos sabemos que los factores predisponentes, entre ellos está el exagerar el trabajo físico que le vamos a dar al organismo. Y también las lesiones van a aumentar o incrementar este tipo de problema que es el envejecimiento articular y el hecho de que no cuidemos una buena nutrición. Tenemos un problema en la actualidad y es que nuestros niños no salen a ejercitarse con suficiencia porque no tenemos los espacios que requerimos y esto predispone para este tipo de problemas como la osteoartrosis o el envejecimiento articular. También la búsqueda de resultados muy rápidos, van buscando si se vale el pleonasmo, que tratemos de que el organismo tenga resultados físicos evidentes y esto puede ser factible, pero cuidando de no tener otro tipo de problemas. Este envejecimiento articular es una alteración del equilibrio entre la formación del cartílago y lo que sería la destrucción del cartílago. Ahora tenemos muchos artículos sobre lo que está pasando con los atletas con lesiones agudas y crónicas. Y lo preocupante es que cada vez son gente más joven. Entonces tenemos no solamente deportes que parecieran muy fuertes como podría ser el judo, el boxeo, la lucha libre, sino también el fútbol, el básquetbol, nos da muchas lesiones y esto va a ser que dentro de la rodilla, dentro de los tobillos, dentro de las caderas, este tipo de cartílago que es el que estamos observando acá en la imagen A, en la B observamos este tipo de cartílagos en la parte de arriba y luego en medio estamos observando los meniscos y estos meniscos van a ser los que hagan ese efecto protector que le da también la forma circular a las rodillas. En este caso vemos en la imagen C cómo está la rótula arriba y cómo se encuentran los cóndilos femorales. Conforme van las lesiones, vemos aquí en la imagen G cómo hay una fragmentación o un agrietamiento y luego en la imagen J cómo ya hay una pérdida del cartílago completamente y en la imagen K y en la H un envejecimiento articular severo, lo mismo que se ve en la imagen I. Entonces esto ya es el envejecimiento articular y esto problemáticamente lo estamos observando cada vez en chicos adolescentes con respecto a las lesiones que son frecuentes y acumulativas. Esto va a hacer que ellos envejezcan antes si no cuidamos esa forma de entrenar. Dentro de las rodillas, por ejemplo, buscamos preservar los meniscos. Aquí observan las imágenes de una resonancia magnética, vemos la placa de crecimiento, lo cual les habla de que es un paciente infantil. Obviamente que los atletas mayores de 40 años, como pueden ver en el recuadro verde, pueden sufrir lesiones con mayor frecuencia que una persona que es sedentaria, pero obviamente la persona sedentaria va a tener una menor reserva cardíaca. Y en estos estudios se encontró que personas entre 26 y 30 años tienen 55 más riesgo de presentar lesiones deportivas que los menores de 18. Esto por lesiones previas, pero esto se va modificando. Y aquí observamos una imagen de la artrosis. Vean cómo completamente está perdido el cartílago en esta imagen de la rótula y en la parte de abajo lo que serían los cóndilos femorales, completamente perdido ese cartílago que es un tejido
tejido vascular y que va a servir para cargas, y que en estos casos tenemos un cartílago completamente dañado. Así que requerimos un mejor acondicionamiento físico, equipo de protección permanente, entrenamiento controlado como sugieren estos artículos, una mejor técnica deportiva. Sin embargo, algunos estudios dicen que los deportistas profesionales tienen un mayor índice o mayor incidencia de lesiones porque la actividad es muy intensa. Incidencia quiere decir los casos nuevos que hay en un cierto periodo de tiempo. Así que después de que vemos esto de esguinces, desgarros, contusiones, tendinitis, esto se va estudiando en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, viene otra parte que debemos prevenir con el ejercicio y son los problemas coronarios como el infarto. Las arterias, como pueden observar en esta imagen, se tapan. Aquí podemos observar cómo una de las coronarias se va a obstruir por una placa de ateroma, es decir, por una placa de grasa. Observen cómo, como si fuera una pasta, va tapando las arterias. Y si bien la medicina ha avanzado mucho en relación a que puede permeabilizar esas arterias, la persona después de este cateterismo ya no vuelve a ser la misma ni puede hacer la misma actividad fuerte, por lo que es mejor prevenir. ¿Y cómo podemos mejorar esta salud? Debo hacer ejercicio, cómo hacer una rutina diaria. Había mencionado en algún programa que debíamos pedir unas radiografías, debíamos hacernos un chequeo médico para evitar este problema de la artrosis o prevenirlo. Necesitamos ver si la alineación de las extremidades es la correcta, y esto para que podamos nosotros como médicos o entrenadores sugerir qué deporte practicar. Los estudios básicos de laboratorio como la VH, la química sanguínea, el examen general de orina, para ver que sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y sus plaquetas, en la biometría hemática podamos verificar cómo se encuentran. Y en la química sanguínea podamos checar glucosa, urea y creatinina para ver si el paciente o la persona que va a entrenar no es diabética y cómo están funcionando sus riñones. Si hay antecedentes de ácido úrico, hay que pedir ácido úrico, y esto es para mejor control nutricional. Un examen general de orina nos serviría de complemento, y en el caso de prevenir las enfermedades del corazón es necesario un electrocardiograma. Este electrocardiograma, este estudio que se colocan unas terminales en el pecho, en las manos y en los pies, y esto va a mandar un registro hacia un papel. Un electrocardiograma se define como el registro de la actividad cardíaca, es decir, que podemos ver a través de estas imágenes cómo está funcionando el corazón de una persona. Aquí tenemos las derivaciones, y entonces el médico es el que va a poder interpretar este tipo de estudios. Ahora, algo sencillo para nosotros que nos estamos dedicando a entrenar es sacar la frecuencia cardíaca máxima. Esto se saca con una constante 220 menos la edad que ustedes tengan. Entonces, pongamos un ejemplo. Si la persona tiene 40 años de edad, entonces 220 menos 40 sería 180 su frecuencia cardíaca máxima. 180 su frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que nosotros no deberíamos entrenar hasta llegar a 180 de frecuencia cardíaca porque el corazón se detendría. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar entrenar a un 70% de esa frecuencia cardíaca máxima, que es de 180. ¿Y de cuánto es esta frecuencia cardíaca de la persona? Vemos que es 126 por minuto. Yo creo que a la mayoría le ha pasado que de repente dice: voy a bajar de peso, me voy a ir a un gimnasio y ahora voy a entrenar muchísimo, y trata de hacer ejercicio pero al máximo, y de repente nota que su corazón empieza a acelerarse y alcanza a detenerse a tiempo y dice: ¿qué me está pasando? Y va y se sienta y todavía el corazón sigue latiendo y se sigue acelerando. Por eso es importante que chequemos cuánto es nuestra frecuencia cardíaca máxima. En un momento dado, a los que hemos practicado deportes y seguimos practicando, nos ha pasado que nos hemos excedido y decimos: llegué hasta mi límite, o sea, llegué hasta el punto donde un poquito más y se para mi corazón. Por eso ahora es importante tener los desfibriladores en muchas partes disponibles, porque el principal problema cardíaco sería una fibrilación ventricular. Entonces, por eso es importante hacer nuestro chequeo de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando vamos a entrenar, siempre hay que tomarse el pulso de las carótidas o bien de las radiales para que podamos llevar un registro. Debemos llevar una libretita para nuestro registro del ejercicio que estamos haciendo. No hagamos el ejercicio como antes se hacía. Nada más me pongo mis tenis, mi pants y llego y voy a hacer mi calentamiento de una vez corriendo. Eso no es un calentamiento. Tenemos nosotros que realizar ejercicios desde el cuello
hasta los pies para nuestro calentamiento, y debemos ver que haya esa parte articular, es decir, que nuestras articulaciones se vayan nutriendo con el movimiento. Las articulaciones, para nutrir los cartílagos, se van a nutrir a partir de un fenómeno que se llama imbibición. Esto es, funciona como una esponja de agua. Si nosotros exprimimos la esponja y la metemos al agua, va a succionar esa agua. Así funciona el cartílago. Y nuestros músculos van a funcionar a través del esfuerzo que le estemos dando. Si queremos hacer volumen, sería más peso. Si queremos hacer marcación, sería menos peso dentro de las rutinas. Pero además, los entrenamientos que vamos a hacer no se hacen como lo hacemos la mayoría. Es decir, yo acostumbro a correr 1 hora todos los días. Entonces, puede ser que se corra 1 hora todos los días, pero no podemos correr a la misma intensidad todos los días. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando, una es aumentar la reserva cardíaca. Y la reserva cardíaca va a ser definido como la diferencia entre el gasto cardíaco en reposo y el gasto cardíaco máximo. ¿A qué se refiere esto? A la sangre que bombea al corazón en un minuto. Si alguien tiene una frecuencia cardíaca de 72 por minuto, en esos 72 latidos va a mover aproximadamente 5 litros de sangre. 5 litros de sangre. A eso le llamamos gasto cardíaco. Cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo. Bueno, hay varias definiciones para gasto cardíaco, pero entendamos, este es el gasto cardíaco en reposo. Entonces yo debo saber de cuánto es mi frecuencia cardíaca en reposo. Y de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima, si llegamos nosotros hasta 120, pues nada más sería cuestión de multiplicar 120 por 70, y entonces tendría de cuánto fue su gasto cardíaco. Y entonces, con el gasto cardíaco de 5 litros más lo que haya dado con respecto a su frecuencia cardíaca máxima, van a tener su reserva cardíaca. ¿Qué les va a permitir esto? Que si en un momento dado nos asustamos en un accidente, vengo manejando y de repente voy a chocar y alcanzo a controlar el carro y mi corazón se dispara a mucha velocidad, la frecuencia está habituado por el ejercicio. Esto es, tiene reserva cardíaca. Por lo tanto, mi organismo va a responder bien a ese esfuerzo extra que tuvo que hacer de repente. Entonces, si en un momento dado tengo que correr bruscamente por algo, el cuerpo lo va a resistir porque está entrenado para eso. Por eso es importante hacer el ejercicio de una forma adecuada. Y esto es lo que estamos viendo cuando ustedes calculan su frecuencia cardíaca máxima y ven que entrenen a un 70% u 80% de lo que sería su frecuencia cardíaca máxima. Esto sí, su corazón se encuentra en perfectas condiciones. Esto ya veíamos que había que tomarse un electro. Entonces, si vamos a entrar a una escuela a donde vamos a hacer ejercicio, si son pequeños, los niños a los que vamos a llevar, es importante verificar qué deporte y además cómo se encuentra su estado articular. Es importante un chequeo. Si no se hace un electro, si no se hace, por lo menos debería haber un pediatra y estar en las condiciones óptimas para que pueda empezar el ejercicio. El segundo punto sería ver que el entrenador sepa muy bien lo que vamos a realizar. Es decir, que sepa que un niño no puede someterse a cargas máximas como sería un niño de 6 años o un niño de 11 o de 12 años. ¿Por qué? Con los niños de 5 o de 4 años se utiliza lo que llamamos predeportivo. En el caso del judo es pre-judo. Es decir, el niño, de acuerdo a los teóricos de la educación, iríamos ahí con Piaget. Es decir, las enseñanzas serían adecuadas de acuerdo a la edad. Esto decía Piaget, no le podemos enseñar a un niño de 5 años igual que a un niño de 10 años. Entonces, con ellos hacemos como juego todo, y además el niño de 6 años se quiere ir a descansar, dejamos que se vaya a descansar. Y amigas y amigos, seguiremos con este tema, si no es en el próximo programa donde tendremos a un profesor, lo retomaremos en otro de los miércoles de Guerreros de la Paz. Y ya saben, se despide de ustedes su amigo Didier Gómez Trujillo, aquí en Ultimátum MX, el mejor lugar. Nos vemos y hasta pronto. No se olviden de sonreír.